Estamos comenzando esta quinta sesión del curso básico Insignia de Madera, a la que os damos la bienvenida una vez más. Sesión 5, nada menos. Parece que fue ayer, o al menos antes de ayer, cuando comenzamos esta aventura de la formación. Y lo vamos a hacer con una sesión que esperemos que no deje a nadie indiferente. Recuerdo que la asistencia es obligatoria y estamos computando las horas reales de formación que estáis recibiendo por si hay que recuperar algún ratillo o hay que recuperar alguna hora que se os comunicará oportunamente. Bien, antes de comenzar, en esta semana de carnaval, en la que comenzamos la cuaresma, los cristianos vamos a aprender algunos y los demás vamos a rezar la oración Robert, los Rovers, la tercera rama que llamaban, nacida en 1918 y que ha dado muchos grandes momentos de gloria al escultismo. Así que comenzamos pidiendo al Señor que nos dé un corazón, pues como esa lista de deseos buenos que aparecen ahí. Un corazón vigilante, noble, recto, fuerte. Es decir, no es una oración para pusilánimes o para debiluchos. Es una oración que nos conecta con la fuerza que viene de lo alto. Así que comenzamos con fuerza. Scout, saludad y soltamos y activamos los micrófonos, todos a la vez. Comenzamos. Todos. Dame, Señor, Señor, un un corazón vigilante, y un pensamiento vano vano lo aleje de ti, un corazón noble que ninguna ninguna afección afección rebase, rebase, que ninguna maldad lo desvíe, que ninguna que ninguna pasión lo pasión lo esclavice. esclavice. Señor, un corazón Señor, generoso para corazón servir. generoso para servir. El corazón generoso para servir. Amén. Corazón generoso es el que estamos teniendo todos, porque esta quinta sesión ya llevamos 4 sesiones a nuestras espaldas y ya solamente quedan 2 sesiones para nuestro encuentro, para nuestra acampada, nuestro encuentro que verá la luz dentro de 10 días, un poquito más, dentro de 16, 17 días, en Pino Franqueado. Voy a dar algunas instrucciones rápidas, simplemente para recordar que la llegada está prevista desde el viernes a las 4 de la tarde. La llegada a Pino Franqueado la tenemos prevista por grupos o por personas individuales desde el viernes a las 4 de la tarde. Y hay que estar obligatoriamente en la primera sesión, que será el sábado, día 22 a las 9 de la mañana. Es decir, que vamos a intentar hacer noche allí el viernes y si no, pues podríais llegar algunos por la mañana tempranito el sábado día 22. De la misma manera, la última sesión tendrá lugar el domingo 23 de marzo a las 13:30. Es decir, que si alguien desea irse antes de comer, puede hacerlo perfectamente. Por eso el regreso está establecido desde las 13:30 horas del domingo 23. El lugar lo tenéis en esa página, aunque os lo mandaré por WhatsApp cuando acabe la sesión. Y el alojamiento será en tiendas de campaña por grupos Scout. Ya cada grupo se organiza según su logística interna. Pues a lo mejor hay grupos en donde van por ramas, grupos que van por sexos o grupos que van por tiendas de campaña. Y a ti te dejamos solo porque roncas. Eso, cada grupo decide cuál va a ser la disciplina y la metodología. Ahí tenéis algunas fotografías del lugar. El sitio creo que reúne las condiciones para impartir sesiones de formación muy interesantes. Jesús García, Hilde, Julio, José Manuel, Ana Martín, muchos de los que me estáis escuchando lo conocéis y pensamos que puede ser una opción estupenda para conocernos y para seguir nuestra formación dentro del aula. Vamos a ver cómo están las patrullas y voy a pedir que deis los gritos con ganas y con ilusión, porque nos vamos acercando peligrosamente a la clasificación de la Carrick Cup y hoy vamos a anunciar también nuevos puntos derivados de la prueba número 3 de la progresión Scout. Así que vamos a empezar con los gritos de patrulla. Patrulla Águila. Patrulla Águilas. Patrulla Sardina. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin.
Bien, la patrulla Sardina celebra su entierro pasado mañana. Patrulla Pulpo. Patrulla Pulpo. Y en la patrulla Pulpo hay gente de la patrulla Pulpo que se ordena dentro de Zoom toda la patrulla al mismo sitio. Ya sabéis que podéis cambiar de cuadrícula. Patrulla Alimoche. Her. Ger. Her. Patrulla Cigala. Patrulla Cigala. Patrulla Lince. Patrulla Lince. Miau, miau, miau. Hipopótamos. Patrulla hipopótamo. Bruce. Patrulla Víbora de Cascabel. Patrulla Víbora. Al suelo. Suelo. Bueno, pues al suelo es donde alguno debería estar, porque esta es la clasificación después de la prueba S3, que valía 20 puntos. Es decir, que si la prueba vale 20 puntos y tú has sacado un miserable 5, es que sobre la escala de 10 tu nota es de un 2,5. La clasificación la lidera la patrulla Águilas, en este caso, pero que no se haga ilusiones porque los programas educativos han sido bastante mejorables. Para eso y para saber dónde fallamos, es muy importante cuando hablamos de progresión con los niños explicar dónde se falla. Decirle, mira, esto lo tenías que haber hecho mejor, esto tenías que haberlo planteado de otra manera. Y nosotros, como queremos que esto sea práctico y educativo, hemos hecho unas rúbricas, es decir, un informe de cada uno de los proyectos educativos para explicar la puntuación final. En líneas generales, el programa educativo se ha centrado más en la forma que en el fondo. Dicho de otra manera, pues ha sido muy, vamos a decir, visual en cuanto a insignias, en cuanto a nombres, en cuanto a denominaciones, pero se ha perdido a veces, en caso de algunas patrullas, ¿cómo diría yo? Pues la esencia, deberes para con Dios, en muchos casos inexistentes en los programas educativos, no se ha visto gran cosa, incluso hasta cosas. Pues mira, si tus deberes son para con Dios, no son para con el Dios del imperio o del Olimpo, es para con tu Dios. En segundo lugar, deberes para con los demás, que también ha estado muy diluido, hemos echado en falta mayor compromiso, por supuesto, y en eso habéis fallado todos, tengo que decirlo, en que no habéis aportado ningún programa de especialidades, cuando ya hemos dicho que la progresión Scout consta de una progresión obligatoria y de unas especialidades voluntarias. Es decir, que en ese sentido creo que habría mucho que mejorar. Mi desafío para el que lo quiera, nada más, por 5 puntos adicionales, hacer algún tipo de anexo o de versión 2.0 del programa educativo. Esto no es totalmente opcional, ¿eh? Pero si alguien tiene un poco de sangre en las venas y cree que puede mejorar su proyecto educativo, su progresión Scout, pues yo le animaría a que diera un paso al frente. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la definición de escultismo que hoy nos va a hacer Andrea Díez. Andrea, adelante. Es un movimiento educativo basado en la vida en pequeños grupos y el contacto con la naturaleza. Vale. Es un método. Es un método. A mí me haría resultado raro, pero digo, lo voy a leer por si acaso. Sí, porque el otro día estábamos hablando de que, y hoy lo va a contar el ponente de hoy, la diferencia entre movimiento y método. Así que casi nos ha venido bien esta pequeña errata. A ello vamos a llevar a cabo una ponencia y ya termino totalmente Scout, 100% Scout. Una ponencia que se basa en nuestros valores y nuestras raíces. Así que los hermanos Bicho van a disfrutar. Ana Martín, que la conozco, va a disfrutar. Algún otro amante del escultismo tradicional va a disfrutar porque hoy vamos a hablar nada menos que del movimiento Scout. Y más concretamente de la vida de nuestro fundador, que como diría el ponente que vamos a tener hoy, pues va de la mano de la vida del escultismo. El héroe que decía que tenía dos vidas, ¿no? La vida de militar y luego la vida de scout, de explorador. Y para ello tenemos con nosotros a José Manuel Galindo. José Manuel Galindo, perdón, es scouter, es educador scout, fundador del grupo Amanecer de Plasencia, que todos conocéis, fundador también del grupo Almanzor, lleva un bagaje de decenas de años en el movimiento scout y además hace 2
fue nombrado Scout de Honor de Scouts Católicos de Extremadura. Así que tenemos el privilegio de que José Manuel va a ser el ponente, también ayudado por Javier Galindo, que también un gran Scout que nos va a ilustrar sobre este tema muy profusamente. Decir también que José Manuel ahora está en etapa de formación, es decir, se está preparando para ser ayudante de director de formación. Así que esta sesión va a ser evaluada por los alumnos. Estefanía, ¿vale? Esta sesión va a ser evaluada. No perdáis comba porque va a merecer la pena. José Manuel, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, pues mi nombre es José Manuel y bueno, quiero hablaros en esta ocasión pues de la historia de la vida de Baden-Powell, que va emparejada con la vida del escultismo. No sería, o sea, no podemos hablar de Baden-Powell si no hablamos del escultismo y no podemos hablar del escultismo si no hablamos de Baden-Powell, ¿no? Ya desde hace 118 años, desde la primera actividad que se realizó en la isla de Brownsea hasta ahora, bueno, pues han pasado multitud de cosas en la vida del escultismo y todas a través del fundador, de Baden-Powell, ¿no? Hay muchas historias, muchas vivencias. Eh, el escultismo pues ha ido sirviendo con todo lo que ha podido siempre a la humanidad. Ya sabéis que el escultismo en sí mismo es una filosofía de vida y, ante todo, una ideología al margen de la política que busca formar hombres y mujeres libres e iguales para construir un mundo mejor, ¿no? Teniendo esa base también, pues debemos de empezar a hablar de Baden-Powell, ¿no? Eh, Como he dicho, no se podría hablar si no hablamos del escultismo. Nosotros cuando, por ejemplo, hablas con los Lobato y le dices, oye, a ver, ¿quién cree que fue Baden-Powell? Y a lo mejor alguno se queda así pensativo y dice, pues yo creo que fue militar. ¿Y por qué crees que fue militar? Pues yo creo, pues porque tiene muchas insignias. Bueno, vale, sí. A ver, pero ¿qué más facetas? ¿Qué pudo ser Baden-Powell? Porque Baden-Powell fue muchas cosas también. Pues yo creo que pintor. Bueno, pues también. Y así un multitud de cosas van saliendo, van saliendo. Y bueno, pues sí, realmente Baden-Powell fue un hombre muy polifacético. Él tenía muchas facetas que las hacía muy bien, que era empezando por explorador, ¿vale? Siguiendo por músico, pintor, deportista, orador, educador, escultor, escritor, pedagogo. O sea, él todo lo que cogía lo hacía relativamente bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un hombre que la verdad se movía muy bien por la mayoría de los campos, ¿no? Eh, Nace en un céntrico barrio famoso de Londres, el barrio londinense de Paddington, el 22 de febrero de 1857. De ahí viene lo del tema del Día del Fundador, el día 22 de febrero o el Día del Pensamiento Scout, ¿no? Igual nace el mismo día que su esposa, pero no del mismo año, que luego ya hablaremos de ella también. En aquella época, quienes deseaban tener aventuras o bien se alistaban a unas academias que había científicas de la era británica de aquella época, o se alistaban al ejército. Eso es quienes querían por practicar aventuras y cosas de estas, ¿no? Dirigidas por alguien, ¿no? En primer lugar, bueno, claro, o si no, se alistaban al ejército, que fue a lo que él realmente se alistó para vivir muchas aventuras, ¿no? Tenemos que hablar de la familia de Baden-Powell, que se consideraba como lo que consideramos hoy una familia numerosa. Daros cuenta que era una familia de 12 hermanos. Y él era el pequeño. Baden-Powell era el pequeño. Eh, Era, bueno, pues el padre de Baden-Powell se había casado con la madre, con, con- con- con su madre, pero venía de otra familia, era viudo, y entonces trajo 4 hijos más. Entonces, Henrietta, que se llamaba, pues aportó 6 hijos varones y 2 hijas. Y luego, pues 4 hijos de ese señor, ¿no? A los 3 años de vida de Baden-Powell murió este señor, que era profesor, o sea, era reverendo, doctor en filosofía y profesor de Oxford. ¿Vale? A los 3 años, ya digo, murió. Y bueno, pues la familia, pues lo que pasa en las familias numerosas, todos se ayudan y realmente los mayores ayudan a los pequeños, pero a la verdad, a la vez, se vuelven muy autosuficientes. Todas esas cosas le fue marcando Baden-Powell, ¿no? Fue marcando. Y bueno, pues a muy temprana edad, él empezó a demostrar una facilidad
para las artes plásticas y empezó, bueno, pues dibujaba muy bien. Dibujaba tan bien que luego a lo largo de su vida le sirvió para muchas cosas, como cuando él fue espía en Croacia y le servía para levantar planos de los sitios donde estaba, o incluso para muchas temáticas scout, muchos libros que él pues iba dibujando y diseñando, ¿no? Se inició la educación en el colegio de Rose Hill y hacia 1870 obtuvo una beca en Charterhouse, como un típico colegio británico que existe todavía. Y bueno, pues este colegio típico, pues lo que hacía es que tenía una manera diferente de enseñar. Enseñaba de una manera un sistema de mentorización, que es que el alumnado consiste en que los mayores ayudan a educar a los más jóvenes y hacían grupos, ya empezaban ahí y ponían a un líder de esos grupitos pequeños, como el guía de patrulla, vamos a llamarlo, y todas esas cosas se le iban quedando ya a Baden-Powell. Los grupos pequeños, un líder, bueno, pues todo eso, pues quiera o no quiera, al final del camino lo vas metiendo en la mochila, como nosotros decimos, y lo sacas, lo expandes y ¡fuf! Y formas muchas cosas grandes que vamos a ir viendo, ¿no? Pero volviendo a Charterhouse, Charterhouse era un colegio que era un edificio grande y estaba rodeado de bosque. Baden-Powell era un niño que era muy inquieto, la verdad. Era muy inquieto y le gustaba mucho pues ir al bosque a cazar conejos, tal, ¿no? Y se escapaba, no es que se escapara, con el tiempo libre, en los recreos y tal, salía al bosque, en vez de quedarse en el colegio, se salía ya a los bosques y muchas veces se despistaba bueno, se quedaba por ahí perdido en el bosque y tenían que ir a buscar los mismos profesores. Él decía bueno, imaginar la fantasía que él tenía cuando vivía, cuando estaba en la naturaleza, que él veía a los profesores cuando le estaban buscando como los indios del lejano oeste, y él se veía como una especie de explorador, de Daniel Boone, ¿no? O sea, él vivía una película que le encantaba vivir así en la naturaleza, ¿no? Eh, pero vamos, no solamente le gustaba el rastreo, el acecho y todas esas cosas, también él era muy buen deportista. Él llegó a jugar en el equipo de fútbol, incluso de portero y de delantero, o sea que cogía muchas facetas, ¿no? Él, cuando estaba allí en su casa, pues con sus hermanos, pues al tener tantos hermanos, eso era como una patrulla o una tropa. Entonces, o sea, hacían muchas actividades juntos y entre ellas, pues solían ir construían barcas y atravesaban, no que atravesaran, sino que iban por la ribera del Támesis, pues bueno, pues viendo muchas cosas, explorando todo lo que era la ribera del Támesis. Y ya os digo, construían a base de tronco y de madera, balsas y canoas y cosas de esas. De hecho, un hermano de él, de Baden-Powell, llegó a ser almirante de la Royal Navy y colaboró con él luego más tarde en los Sea Scouts, en los Scouts marinos. ¿Vale? Bien. Bueno, todo esto, en septiembre de 1876, decide tomar el camino de las armas y, bueno, pues ingresó como oficial, quedándose en la segunda promoción de caballería y el quinto de infantería. Fue nombrado luego oficial en el 13 Regimiento de Húsares y, bueno, su primer empleo militar fue de subteniente y su primer destino en Luján. En la siempre misteriosa India. Allí llevaría 2 años y ascendió luego a teniente tras un curso de 8 meses, ¿vale? Bueno, ambas habilidades que él tenía, la de rastreo, la de acecho y todo eso, le van a seguir durante toda la vida, tanto en su vida militar como en su vida de escultismo, en los scouts. Como oficial, destacó por su manera de organizar siempre con sus hombres. Él siempre le daba libertad para sus hombres. Él no era un oficial que dijéramos que tenía el látigo en la mano, que ordenaba y mando. No, él daba libertad. De hecho, muchas veces alguna vez se le oyó decir esta frase que a lo mejor alguna vez he oído, que les decía a sus reclutas o a sus soldados: no tengáis miedo a confundiros. El que no se ha confundido nunca es que no ha hecho nunca nada. O sea, daros cuenta de la libertad que les daba a sus propios soldados, ¿no? Tenía una confianza con ellos siempre para que ellos se sintieran a gusto, ¿no? Bien, ya
en aquellos tiempos, Baden-Powell, pues a su ejército empezó a crear unas patrullas, unos grupos pequeños, unas patrullas liderados por un guía de patrulla, un guía, y cuando hacían algo bueno, no os vais a imaginar lo que le regalaba a la gente que trabajaba bien. Se le ocurrió que en la Rosa de los Vientos, la brújula, en la Rosa de los Vientos, ¿qué hay encima o qué había? Yo ya creo que ya no viene, pero bueno, normalmente en los antiguos planos venía que en el norte, señalando el norte, una flor de lis. Pues les regalaba a sus soldados una flor de lis para que se la pusieran en sus uniformes, en la camisa, ya en aquellos tiempos, como que era un buen soldado o que había hecho bien su trabajo. Vamos ya ahí metiéndonos un poco en tema, ¿vale? Le vamos ya vamos sacando cosas de las mochilas que vamos guardando, ¿vale? O vamos metiendo, seguimos metiendo para luego sacar, ¿no? Eh, ya os digo que, bueno, estuvo también, fue destinado hacia 1880 en la lejana Kandahar, en Afganistán. Bueno, pues allí lo que le mandaron fue misiones de levantamiento de topográficos, como él dibujaba también, ¿veis? Como le dibujaba también, pues ahí todo eso le vino muy bien, ¿no? Eh, ya tras diversos destinos en la India, fue destinado a su amada África. Allí lucharía contra los zulúes, los asantíes, los matabeles. Y bueno, pues allí vieron incluso los mismos indios, era como era tan inquietos que no paraba, es que no paraba. Los tenía a todos desconcertados. Le veían a todas horas por todos los sitios, ¿vale? Cuando tenía que luchar, veían a Baden-Powell por todos lados, no descansaba. Entonces le pusieron un sobrenombre que luego, pues vamos adquiriéndolo a todas esas cosas, las vamos adquiriendo al escultismo. Un sobrenombre, una especie de tótem que significa que era el nombre de Impesa, que significa el zorro que nunca duerme o el lobo que nunca duerme, ¿vale? Porque es que le veían en todos lados y como le veían tan astuto, pues, pues así le nombraron ellos, ¿no? Eh, allí en África, bueno, incluso allí también destacó por su afición al polo y todas esas cosas, ¿no? Él tenía tal obsesión por la naturaleza que incluso allí, cuando los compañeros oficiales se iban a descansar a los clubes oficiales y todas esas cosas, él se iba, tenía el fin de semana, se iba con unas telas y se montaba una tienda de campaña en la sabana y a observar animales y a acechar y a todo eso. Y hacía a poner en práctica técnicas de supervivencia y cosas así, ¿no? Luego ya fue precisamente durante la Segunda Guerra de los Matabeles en Rhodesia, cuando hacia 1889, ya ascendido a mayor, comandante, conocería a un scout muy importante en su vida, una persona muy importante, ¿vale? Era norteamericano, Frederick Russell, quien daría a conocer las costumbres del oeste americano y las técnicas de woodcraft. No sé si alguno sabe lo que es el woodcraft. ¿Alguien lo sabe? Sí, ¿El woodcraft? sí, Bueno, ¿sí? sí, sí. Bueno, lo digo eso. Es el arte de los bosques, el arte de construir en los bosques con las manos, ¿no? Entonces, claro, ese señor le enseñó todo tipo de técnicas, le encantó para ponerlas en práctica con sus soldados. Incluso luego ya pasó también al escultismo. Nosotros hacemos arte de los bosques, nos construimos nuestras propias cabañas, nuestros mochileros, todo lo hacemos de manera artesanal y pues apañándonos con lo que hay en el bosque, ¿no? El woodcraft. Apuntarlo porque es muy importante esa palabra, woodcraft, W-O-O, craft, ¿vale? Luego fue nombrado inspector de caballería, desarrollaría técnicas de rastreo y exploración para el personal militar. Y ahí, en esos momentos, es cuando escribe un libro muy importante que se llamaba Aid to Scouting, que significa ayuda para la exploración. Ese libro, bueno, pues lo escribió para jóvenes reclutas, un libro de todo lo que él iba aprendiendo por el camino y lo iba metiendo ahí, ¿no? En el libro ese. Lo hizo así, ¿no? Y durante la guerra de los Santíes, pues también deciros que
Bueno, pues cuando cogieron prisionero al rey, pues obtuvo un collar que yo creo que en la primera sesión lo comentó Carlos, un collar de cuentas de madera, estas cuentas que veis por ahí, así, pues llenó un collar grande que era del propio rey. Y bueno, llegó a sus manos y luego más tarde haría lo que son la repartición de las cuentas de madera para los responsables que pasaban lo que era la insignia de madera, la formación. Ahí lo tenéis, con Carlos lo está enseñando, me parece. Esas son las cuentas. Pues un collar lleno de cuentas de esas, que luego pues lo daría a los propios responsables que van pasando el ciclo de formación, ¿no? Bien. Bueno, pues todo este bagaje cultural y técnico Baden-Powell lo fue guardando, como vamos hablando, y luego más tarde lo pondría pues en disposición del escultismo, ¿vale? Pero bueno, llegó un sitio muy, muy importante, que fue el sitio de Mafeking. ¿Qué fue Mafeking? Mafeking era una ciudad de cerca de a 1500 kilómetros de Ciudad del Cabo, y bueno, pues fue una ciudad en la que estaba Baden-Powell y que fue sitiada por la guerra de los Boers. Los Boers eran colonos holandeses, también llamados africanos, y fueron pues sitiados, estaban rodeados y tenía una rendición, vamos, estaba clara la rendición. Pero Baden-Powell tenía algo que no todo el mundo tenemos o tienen, pero vamos, deberíamos de tenerlo como scouts, ¿no? Que es el optimismo. Según un psicólogo y periodista, Daniel Goleman, pues dice que habla en un libro de inteligencia emocional, dice que el optimismo es la clave del éxito en la vida. Y realmente es así. Si nosotros vamos con negatividad, siendo negativos y viendo las cosas mal, pues al final sale mal, claro. Pero si tú eres optimista, le das vuelta a la vida de tal manera que al final las cosas, si no salen del todo como tú quisieras, por lo menos lo mejor posible, ¿no? Allí en Mafeking, pues resulta que estaban sitiados y tenían alrededor de 1000 soldados, 600 mujeres y niños y 7000 indígenas no combatientes. Y 4 cañones y 7 ametralladoras, que no tenían más, o sea, que es que no tenían nada más que luego las piedras para tirar las piedras, sí, si se acercaban mucho, pero es que no tenían más. Realmente tenía que hacer magia Baden-Powell. Y no se le ocurrió otra cosa que engañar, tirar del engaño para engañar al enemigo de tal manera que creyera que aquello tenían más hombres de los que parecían, de que tenían más armamento del que parecía y que eran más astutos que ellos. Y de hecho, realmente, bueno, lo que quería él era pues, mantener el tiempo para hasta que llegara el ejército británico y los pudiera salvar. Y decía, tengo que contenerlos de tal manera que pase el tiempo de alguna manera que esto lo tenemos nos tienen que salvar hasta que llegue el ejército, ¿no? Entonces, él ideó muchas cosas. Ideó como, por ejemplo, a lo mejor en un campo grande puso un letrero grande que ponía campo de minas. Y no había minas, habían metido para allí 4 o 5 latas de estas de galletas que existían entonces, que eran de latón, y se veían un poco y se creían que era un campo de minas. Bueno, pues ese campo ya sabías que por allí no iban a pasar. Luego se construyó, por ejemplo, pues un megáfono grande para dar órdenes falsas al enemigo, que el enemigo creyera que vienen por un lado, que vienen por otro. Incluso él cogía y por la noche se cogía con el megáfono y se acercaba tanto al enemigo que los levantaba, los ponía en posición, bueno, los tenía todo el día despistados, ¿vale? Se creaba un conflicto allí que no sabían ni por dónde entrar. Incluso ponía maniquís vestidos de soldado en las garitas y todo eso. O sea, él intentó pues defenderse de una manera que, bueno, sin tener que tirar muchas balas, pero saber que muchas veces utilizando la cabeza se sale antes adelante que con otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues allí enseguida el campamento Mafeking pues vio claramente que había chavales de edad de entre 12 y 15 años que, bueno, que podían hacer tareas auxiliares como camilleros, como enlaces, vigías,
enlaces con sus bicicletas y tal. Y bueno, pues dio la posibilidad, los puso un uniforme para pasar desapercibido por el campo, ¿no? Y bueno, pues le dio una serie de órdenes, lo adiestró un poquito, hizo el cuerpo de cadete de Mafeking, que luego se arrepintió un poco porque luego decía, madre mía, ¿qué he hecho yo con estos muchachos? Es que son responden tan bien que es que me da miedo porque un día alguna bala les va a dar y los mismos chavales decían, no se preocupe, nuestras bicicletas son más veloces que las balas. Ya, también las balas de aquel entonces no eran como las de hoy, claro. Pero bueno, entonces, bueno, pues realmente pasó el tiempo y consiguieron estar así hasta que llegó una columna del ejército británico y fue cuando ya pues todos los colonos desaparecieron y pudieron pues ganar la contienda. Deciros también que allí en Mafeking pues eh, mucho del tema este de la ayuda a la exploración le sirvió también para los mismos chavales aprender muchas cosas, ¿no? Deciros que a partir de entonces, bueno, pues le condecoraron, ¿vale? A nivel nacional, fue un héroe nacional, ¿vale? Y así, pues llegó a Inglaterra de vuelta, le dieron el permiso para volver a Inglaterra, y allí en Inglaterra, cuando llegó, pues vio pues los chavales que después de la guerra estaban en la calle, no sabían qué hacer, había, bueno, muchos rateros, se dedicaban un poco a, pues eso, a hacer fechorías, había un tiempo de ocio que no estaba cubierto y sobre todo eran chavales entre 12 y 17 años, porque luego ya empezaban a trabajar y ya eso se... Pero en esas edades y le dio tanta pena y se acordaba de sus cadetes, el referente que tenía de esos chavales con esa, bueno, pues, mm, cómo eran, como los valores que tenían, de estar encima unos de otros, de ayudarse y todo eso, y los comparaba y les daba tanta pena que, bueno, él, la verdad es que algo le rondaba por la cabeza. Y un día estaba en un parque y vio que estaba leyendo un periódico y vio como unos chavales pues se iban acercando, se iban escondiendo entre árbol y árbol, rastrando por el suelo y tal. Y él, sin que ellos se dieran cuenta, se levantó y cogió a uno y le dijo, ¿qué estáis haciendo? Y dice, mire señor, es que nosotros estamos poniendo en práctica lo que nos ha llegado a nuestras manos de un hermano nuestro que es militar, nos ha llegado el libro del mayor Robert Baden-Powell que se llama Ayuda a la exploración y lo estamos poniendo en práctica, dice. Se quedó así, dice, y además estas cosas también las vemos en el colegio. Dice, este libro lo veía en el colegio, si este libro lo escribí yo, pues con otras perspectivas, ¿no? Para educar a los jóvenes reclutas y tal, no para los colegios. Esto aquí hay que hacer algo. Y entonces, viendo todo eso, dijo, voy a hacer algo que no sé, que a ver cómo sale. Y fue cuando se decidió a hacer lo del el campamento experimental de la isla de Brownsea, ¿vale? Allí cogió a, bueno, pues varios chavales de diferentes clases sociales, amigos de su familia y no amigos, y chavales de otros barrios así más periféricos, y los juntó todos y allí, bueno, pues creó 4 patrullas, como ya sabemos, ¿no? Las patrullas lobos, toros, chorlitos y cuervos, y les dio una cinta en un color determinado a cada patrulla. Ahí, bueno, pues Baden-Powell era todo improvisación prácticamente, aunque luego existen por ahí planes de actividades de entonces y están muy bien diseñados, la verdad. Son muy parecidos a los que hacemos hoy en día, pero bueno, el caso es que ahí bueno, pues puso en funcionamiento pues cosas experimentales con esos chavales, les enseñó técnicas de socorrismo, les enseñaba bueno, pues a observar la naturaleza, a esto, a restar, a hacer lo que hoy llamamos también stalking. Les enseñaba pues muchas cosas de la naturaleza
y a los chavales les encantaba, ¿no? Les encantaba y incluso, bueno, pues en competición, como se hace hoy en día, ¿no? Bueno, pues el campamento terminó y Baden-Powell se dio cuenta de que había salido bien, que aquello había salido bien. Pero bueno, lo dejó así un poco y empezó a escribir un libro, el libro que todos conocemos o que la mayoría conocemos, que se llama Scouting for Boys, que es Escultismo para Muchachos, ya en 1908. Y bueno, pues es un libro que va por capítulos, son fogatas, que se llaman, y se vendían en revistas quincenales por todo Londres. Y los chavales pues la compraban, la iban comprando, hasta que un día por allí, en una plaza, pues vio a unos chavales que iban juntos y tal, y hablando así un poco, se quedó observando y tal, y vio que hablaban sobre el libro este que él había escrito, que estaba escribiendo en revistas quincenales. Y bueno, pues en ese libro iba explicando cómo se deben hacer ciertas cosas, cómo crear una patrulla, qué es lo que tiene que hacer el guía de patrulla. Y no solamente eso, sino que ya era más completo que o sea, que el otro, que el de ayuda a la exploración, porque ya hablaba de valores, hablaba de muchas cosas que para que los chavales pues la pusieran en práctica. Entonces, Baden-Powell vio que se habían creado un montón de patrullas por todo Londres, que había patrullas, se reunían en los bajos de las casas o en los bancos de los parques. La verdad es que se crearon muchísimas patrullas y Baden-Powell fue cuando ya se dio cuenta que había que hacer algo, con los chavales, porque, a ver, necesitaban de adultos también, necesitaban de adultos. Y entonces se informó un poco más de lleno a ver cómo lo podía hacer y se informó también de que también existían otras asociaciones, otras organizaciones anteriores a los Scouts, que muchas veces hemos dicho es que son los más antiguos, que antes había habido otras, como era la Inca, ¿vale? Pero esas ya eran, hacían campamentos de actividades deportivas y educativas en universidades, residencias y escuelas nocturnas, ¿vale? Y eran con una óptica protestante. Y luego había otra también que se llamaba Brigadas Juveniles, que tenían un perfil ya vinculado a la confesión católica anglicana, ¿no? Pero bueno, ahí él quería algo diferente. Y fue pues aportando todo lo que había hecho, lo que había visto y vivido en su vida, pues lo fue aportando así poco a poco al escultismo, ¿no? Esas asociaciones luego se unieron al escultismo también, algunas, como la Brigada Juveniles, y luego la Inca, bueno, pues ha sido siempre una asociación amiga del movimiento Scout, ¿no? Pero entonces llegamos hasta este punto y podemos decir, ¿pero quién realmente fundó el escultismo? ¿Quién realmente creéis que fundó el escultismo? Sergio González. No sé si fue Baden-Powell o la mujer, porque luego posteriormente. Realmente, Creo que mucha gente dice y cree que realmente el escultismo lo fundaron los propios muchachos. Baden-Powell puso las bases, pero los chavales fueron los que crearon realmente el movimiento Scout a través de sus patrullas y luego sí, se empezó Y en a ese, mover Baden-Powell de una manera buscando a personas mayores que pudieran también ayudar. Baden-Powell, fijaros hasta qué punto que creía en los chavales, en la juventud, que cuando ya hubo un momento en el que estaba ya funcionando el movimiento a su manera, ¿no? El movimiento Scout, pues los chavales ya funcionaban en sus como guías de patrulla y sus tropas. Pues llegó un momento que llegó la Primera Guerra Mundial y resulta que muchos jefes de tropas tuvieron que irse a la guerra, al frente. Entonces, los propios guías de patrullas fueron los que se tuvieron que hacer cargo de las tropas. Los consejos de guía eran los que iban tirando de las tropas para que el movimiento no se deshiciera y siguiera para adelante, ¿no? A ver, poco a poco, pues se fue creando así, fueron creando más tropas, no solamente en Inglaterra, sino ya fuera. Y llegó el momento de las chicas, el momento del guidismo, el escultismo femenino. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues
hacia 1909 surge también de manera espontánea unas patrullas de chicas. Baden-Powell cuenta que iba por la calle o por ahí, no, por un parque, y vio un grupo de chicas que iban uniformadas también, así como los chicos, ¿no? Y que con una pañoleta, un gorro scout, y le preguntó, ¿y vosotras qué sois? Y dijeron las chicas, nosotros somos Girl Scouts. ¡Uy, Dios, demonio! No puedo creerlo. Y claro, él no había visto nunca eso, o sea, él se había centrado en los chicos, porque entonces antes había mucha separación entre los chicos y las chicas. Entonces cuando llegó a casa dijo, pero ¿qué les he dicho yo? Pero ¿por qué no va a poder haber chicas? Claro que sí. Entonces fue cuando se lo propuso su hermana Agne Baden-Powell, otra persona que tuvo que ver mucho en el movimiento, en su vida de Baden-Powell, y fue la que, bueno, pues dijo que sí. Y a partir de ahí, pues se empezó a formar lo que era el escultismo femenino, que eran las guías. Y puso el nombre de un ejército que había en África, que eran guías, que se llamaban guías. Y bueno, pues empezó a formar, o sea, empezó así el escultismo femenino. Ya en el Palacio de Cristal, en 1909, en el Crystal Palace, en el Palacio de Cristal de Londres, pues hubo un momento de un desfile de delegaciones Scout que de allí de Inglaterra, y ya aparecieron allí las primeras patrullas de chicas, ¿vale? Y fue cuando Baden-Powell dijo, esto hay que tirar para adelante como sea, ¿vale? Y fue cuando Anne Baden-Powell se la nombró de facto presidenta de la Asociación de Muchachas Guías del Reino Unido, y empezó todo eso a funcionar, ¿no? Las guías, y sigue existiendo, la Asociación de Guías también, todavía, y aquí en España también hay, no tienen la flor de lis, es un trébol, ¿vale? Que significa lo mismo que los pétalos de la flor de lis, que es Dios, patria y hogar, o los principios de Scout, vamos. Y luego tienen también las 2 estrellas con los cinco puntas que significan los 10 artículos de la ley Scout, ¿vale? A partir de ese momento surgieron en toda España también, y en todos los sitios, bueno, pues la traslación de las tropas de exploradores a lo que eran las guías, ¿no? Más tarde llegó el lobatismo. El lobato, un lobato o una lobezna, es un miembro de una rama menor del movimiento Scout, y son niños de 8 a 11 años. Ya tenemos también castores, pero bueno, eso ha sido mucho después. Entonces, la rama lobato fue fundada por Robert Baden-Powell también en 1916, 9 años después de la fundación del movimiento Scout, y a fin de atender a los muchos niños que estaban entrando en las propias tropas, porque eran hermanos de los mayores y querían también, pues, vivir lo que ellos estaban viviendo. Y claro, ya decían, bueno, pues no lo vamos a meter con las mismas patrullas, son más pequeños, pues hacemos una patrulla, pues, para esos niños, y les enseñaban cosas más básicas, todo eso, ¿no? Entonces, pero Baden-Powell se dio cuenta de todo eso, y bueno, pues ideó, que luego lo vamos a ver con quién fue quien le dio la idea toda esta del lobatismo. Y Baden-Powell, ya digo, intentó buscar un método más básico para estos niños y con un marco simbólico. Entonces tenía un amigo que se llamaba Rudyard Kipling, que seguro que lo habéis oído alguna vez, era amigo de Baden-Powell, fue el que escribió el libro de las Tierras Vírgenes, ¿vale? El libro de la selva. Entonces, le propuso que si podía coger del libro, pues toda la historia del libro, y como marco simbólico para esa rama de niños más pequeños. Le dijo que sí, que perfecto, que lo podía hacer. Incluso Baden-Powell, a Rudyard Kipling también escribió un libro que era King de la Selva, que lo puso como ejemplo también en, en la... En el escultismo para muchachos. Cuenta algunas historias que habla sobre King de la Selva, ¿no? Y le pone de ejemplo como, King de bueno, la, como King gran de la scout, India. o eso, King de la India, perdón, King de la India. King de la India. Le Se pone desarrolla en como, Kandahar, sí, le pone como en ejemplo, Pakistán. Sí. en aquella época, pues como un gran scout, observador, amante de la naturaleza y buena persona, ayudando a todos los demás también, ¿no? Es de la edad de los exploradores.
¿vale? De los chavales que están en tropa. Bueno, tenemos ahí un personaje, Rudyard Kipling, que también tuvo, pues eso, mucho que ver en la vida de Baden-Powell, pues aportando todo eso que hemos dicho, ¿no? Luego viene otro personaje que también conoció Baden-Powell en aquella época. Será Roland Phillips. Roland Phillips fue político militar, escritor británico, que colaboró con Robert Baden-Powell en los primeros años del movimiento Scout, desde su fundación, y fue comisionado Scout. Él escribió el sistema de patrulla, muy, muy, muy importante, porque ahí te desglosa lo que tiene que ser una patrulla Scout, realmente, y te viene contando muchas cosas que los chavales las pueden poner en práctica. Bueno, de hecho, de ello cuenta en Escultismo para Muchachos también, habla sobre ese libro, sobre el sistema de patrulla, y bueno, pues nos viene descubriendo pues, lo que tiene que ser una patrulla, el guía de patrulla, su guía, los cargos que tiene que tener, cómo tiene que funcionar, cómo tiene que acampar, pues, todo sobre el sistema de patrulla, ¿no? Su casa, la casa de Roland Phillips, también fue muy conocida y fue además un museo allí en Londres y albergue, ¿vale? Luego hay otra persona que ya también tiene mucho que ver en la vida de Baden-Powell, que era la familia del clan de los McLaren, que está conjunto con Jewel Park. Bien, McLaren, ¿quién era McLaren? Bueno, pues McLaren era un personaje bueno, pues descubrió el escultismo, fue a ver a la sede del movimiento Scout allí en Londres y se encontró con Baden-Powell, que estaba por allí, y le preguntó a Baden-Powell qué quería, que en qué le podía ayudar. Y dice, no, el que quiere ayudar soy yo. Era un hombre muy escocés, tenía mucho dinero, creo que era empresario, y le había entusiasmado el tema del escultismo, ¿no? Entonces, dijo que él quería ayudar con algo, económico o lo que fuera. Y dijo, vale, pues mira, estamos buscando un par de terrenos, pues para hacer una especie de campamento para los propios responsables, los propios scouters, para adiestrarlos, para darles pues todos estos conocimientos que tienen que tener. Ya empezaron, ya fijaros, ya en aquellos tiempos, ya la formación lo importante que era. Daros cuenta de que Baden-Powell, su idea siempre nunca fue la de militarizar, sino la de enseñar y educar, ¿vale? A los jóvenes. Entonces él necesitaba gente preparada, como ahora estáis haciendo vosotros, para educar a los chavales en el escultismo, ¿no? Entonces este señor se fue y dijo, bueno, pues déjamelo en mis manos. Y al poco tiempo llegó y dijo, mira, he visto unos terrenos bueno, la verdad están abandonados, pero os puede servir. Lo fueron a ver, les encantó, se llamaba Jewel, los terrenos se llamaban Jewel, y este señor los donó a Baden-Powell. De hecho, cuando veis esta pañoleta, que es la pañoleta Jewel, que se la da a todo aquel que pasa toda la formación Scout, de responsable, de Scouter, y dijo, yo tengo que hacerle algo a este señor, se lo tengo que agradecer de alguna manera. Y dijo, bueno, en todas las familias allí en Escocia, sabéis que llevan las faldas esas escocesas y llevan, cada falda son diferentes, cada familia tiene una falda diferente, con un tramado de rayado diferente, ¿no? Entonces dijo, pues mira, vamos a ponerle en la pañoleta que vamos a regalar a los responsables, a los scouters, le vamos a regalar un trozo de tartán, del clan de los Manlares, y va colocado atrás, mirad, atrás, ¿veis? Este es el tartán de los McLaren. Y siempre la veréis en estas pañoletas pues, como un signo de agradecimiento a esta familia, ¿no? Jewel Park llegó a ser un parque muy importante, un campamento muy importante donde se sacaba la insignia de madera, que antes no la podíamos sacar aquí en España, ¿eh? Yo en mis tiempos de pequeño, yo sé que a quien se sacaba la insignia de madera se tenía que ir allí a sacarla. Había muy poquita gente en España con insignia de madera. Bueno, En Londres era, ¿en dónde he dicho? muy cerquita de Londres. Ah, vale. Vale.
Ahora viene también otra persona muy importante, que era Oleg Baden-Powell. ¿Quién fue Oleg Baden-Powell? Pues fue su esposa, la esposa de Baden-Powell. Fijaros, llevaba 33 años de diferencia, ella más joven que él. La conoció en uno de los desplazamientos, de los viajes en un barco, en los que iba Baden-Powell pues, a hablar sobre el escultismo, la conoció con una amiga y tal. Bueno, pues se casaron y tuvieron 3 hijos. Claro, era toda la familia era scout. Entonces, luego más tarde llegó a ser, en 1916, fue elegida comisionada jefe de guías del Reino Unido también. Y bueno, pues en 1930 fue nombrada jefe de guía mundial. En 1932 nombrada dama de la Orden del Imperio Británico por el rey quinto, el Jorge V, y en reconocimiento a su labor en favor de los jóvenes de todo el mundo. ¿Vale? También fue una persona pues, que estaba ahí durante todo el día con Baden-Powell, pues llevando el peso del escultismo también, ¿no? Del movimiento Scout. Olay muere el 25 de junio del 77, 1977, y después las cenizas fueron a ser enterradas también junto con en la misma tumba que Baden-Powell. Todo eso con, bueno, hubo muchos scouts también, igual que cuando murió Baden-Powell, ¿no? Cuando la enterraron, ¿no? Otra persona, que luego hablaremos de eso, ¿vale? Muy importante también para Baden-Powell, Vera Barclay. Vera Barclay. Esa fue la primera jefe de tropa que hubo en el mundo. De manada. ¿Eh? De manada. Sí, no, primero jefe de tropa, luego ya pasó a la manada y voy a contar por qué. Fue jefe de tropa, estaba con los chavales de 14 a 17 años, pero cuenta, bueno, esa junto con Anne y Anne, la hermana de Baden-Powell, y Olay, eran las 3 mujeres más importantes de los inicios del escoltismo, ¿no? Ella cuenta que estaba con su tropa, dice, estaba yo de actividades con mi tropa scout y un montón de niños venían y nos interrumpían. Señorita, señorita, si los scouts nos quieren, estamos listos, ¿eh? Cuando vi a todos esos niños pequeños y espabilados saludar con los 3 dedos, pensé que algo había que hacerse. Y fue cuando a ella se le ocurrió hablar con Baden-Powell y le propuso hacer pues algo con estos niños. Y fue luego la primera aquela del movimiento Scout. Esta era enfermera, ¿vale? Pero ya llegó un momento que dedicaba muchos días de la semana al escultismo, como hacemos muchos, claro. Y luego ya, bueno, pues con el tiempo se metió a monja de la caridad. Pero bueno, estuvo 3 años y luego volvió otra vez al tema del escultismo y empezó a editar libros y cosas de esas, ¿no? 5 últimos minutos. ¿Eh? 5 últimos minutos. Ah, madre mía. Vale. Padre Jacques Sabin. Padre Jacques Sabin, muy importante también, sobre todo para el escultismo católico. El padre Jacques Sabin conoció a Baden-Powell en 1913 y bueno, antes en la iglesia no veía con buenos ojos muy bien el escultismo, muchas veces porque decían, y no sé si eran excusas, pero porque decían que hacíamos las actividades de los domingos que era cuando había que ir a misa, pero bueno, no lo veía muy bien. Pero este señor se dio cuenta de que dándole muchas vueltas al escultismo, dándole vueltas, se podía compaginar todo. Y entonces fue cuando se lo propuso Baden-Powell y tiró con el movimiento Scout católico francés, que de ahí luego vino aquí a España, que aquí en España se empezó a llamar los Scouts hispanos, que luego ya pasó al movimiento Scout católico. Este señor, bueno, pues compuso Sacerdote muchas jesuita, hay que un decirlo. sacerdote jesuita, Sacerdote sí, es que jesuita. no lo he dicho antes, ya sí, sacerdote jesuita, pasó a escribir muchas cosas, muchas canciones, como por ejemplo la canción de la promesa que cantamos, esa fue suya, la canción de despedida, la oración de la tarde, y cogió la oración de San Ignacio de Loyola, lo que es la oración Scout. La oración Scout es una oración de San Ignacio de Loyola, pues la cogió él para todo eso. Bueno, yo podría seguir hablando del escultismo en España, pero ya con el poco tiempo que nos queda, pues ya tú sabrás, Carlos. Yo creo que vamos primero a respirar hondo después de este torrente de sabiduría Scout que nos ha dejado abrumados a más de uno y vamos a intentar responder en estos 5 minutos
yo creo, José Manuel y Javi, a posibles preguntas y curiosidades que puedan tener nuestros alumnos sobre el mundo Scout en estos primeros momentos. Seguro que todos tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna curiosidad de por qué esto fue así o por qué se denominó de esta manera. Ya nos ha solventado algunas y vamos a intentar responder alguna de las preguntas. Así que si hay alguna cuestión, Paloma, Polo, que tienes ahí el dedo levantado. No tenía el dedo levantado. Tenías como ladeado, así, para el lado. ¿Qué te llama la atención de estos primeros años de escultismo, Paloma? Que fue bastante intenso todo, bastante deprisa y cómo la gente en realidad se volcó en algo nuevo que incorporó. Y los que lleváis menos tiempo en el escultismo, Juanjo Sánchez, ¿qué es lo que más te impacta de esta historia de casi 50 años desde que Baden-Powell pues entra en el ejército y luego funda el escultismo? Juanjo, tú como padre. Tú como padre, enchufa el micro. Sí, a ver, no me he quedado bien con la pregunta. No me he quedado bien con la pregunta, ¿Qué Carlos. es lo que, qué es lo que más te ha llamado la atención de la conferencia magistral de José Manuel? No, hombre, la verdad es que sí, que es un poco todo, que es un poco impresionante que desde entonces ya hubiera, bueno, consiguieran un movimiento tan grande, ¿no? Y que sigan hasta, bueno, pues hasta ahora mismo, hasta los años actuales, que pues eso, que sigue siendo un movimiento súper grande. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues que es súper interesante y yo creo que es súper positivo para todos nosotros y bueno, y para nuestros hijos los primeros, ¿no? Que es una educación ahí súper positiva y súper buena pues para luego la vida, claro. Bueno, ¿y de quién depende que el escultismo continúe? Yo creo que los estáis viendo a todos delante de la pantalla, ¿no? Con que los que estamos en este curso demos un pasito más, el escultismo no morirá en los próximos 100 años. Así que damos las gracias a José Manuel de corazón. Si quieres terminar con alguna diapositiva en especial que te guste, alguna frase de Baden-Powell, es tu momento. Sí, Javi, pasa las frases, ponlas. A ver. Espérate que no veo. A ver, sí, tenemos frases ahí de Baden-Powell que han inspirado y nos inspiran todos los días a seguir con este movimiento. Hay muchas frases muy bonitas. Por ejemplo, espérate, pasa esa de atrás. Un hombre que nunca cometió errores. Bueno, eso es lo que dije antes, ¿no? Un hombre que nunca cometió errores, nunca fue nada. Hizo nada. Es arriesgado arriesgado ordenar a un niño que no haga algo, se abre de inmediato en él aventuras de hacerlo. Daros cuenta de ese espíritu de aventura que tenemos todos desde pequeños. ¿Por qué no se podrá hacer esto? Voy a ver qué pasa. Además ¿Vale? Por demuestra que eso, que es un gran pedagogo, ¿no? El entender a los chavales hacia la propia base de su forma de ser, ¿no? claro. Entonces, todas estas, hay muchas que las podéis ir leyendo, que luego quedarán ahí, para que también, y bueno, están en internet, que os inspirarán en momentos, mira, hay momentos difíciles, porque los momentos difíciles los tenemos en la vida, en todos los aspectos de la vida, y en el escultismo también, pues muchas veces te vas a este tipo de frases, cosas y te das cuenta de decir, "Uf, claro que sí, para Es adelante verdad tengo que tirar". que hay momentos difíciles y el momento difícil ahora es terminar. Vale. Esta semana no va a haber trabajo de patrulla. ¿Por qué? Porque pensamos que esta semana debe haber un ejercicio de introspección y os vamos a pedir, es una cuestión que queda en vuestra conciencia de educadores scouts, que leáis algo, por pequeño que sea, de nuestro fundador Baden-Powell. Es decir, Perdona, Carlos. vuestro compromiso de trabajo de esta semana va a ser leer algún texto en internet, alguna frase, alguna referencia de Baden-Powell para que el próximo día comencemos
recordando esta grata sesión. José Manuel, cuando quieras. Sí, una cosa solo para finalizar. Me gustaría que buscarais las últimas palabras de Baden-Powell. Es un texto que es muy bonito y es precioso, que se me sigue poniendo la carne de gallina cada vez que lo leo. ¿Vale? Y sería bueno que lo buscarais en internet, las últimas palabras de Baden-Powell. Último mensaje de BP. Los últimos mensajes. Unos días antes de morir. Pues con ese recuerdo vamos a dar nuestros gritos y estad pendientes del correo electrónico que os mandaremos la evaluación de la jornada de hoy y la rúbrica de la sesión 3. Ardillas, perdón, águilas. Patrulla Águilas. Hipopótamos. Patrulla hipopótamo. Bruce. Linces. Patrulla lince. Miau, 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 miau. Cigalas. Patrulla cigala. Clas, clas, clas. Patrulla sardinas. Patrulla Sardina. Tin, 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 tin. Patrulla pulpo. Patrulla Pulpo. Flup, 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 flup. flup, flup. Patrulla alimoche. Patrulla Patrulla limoche. Limoche. Y Ger. me falta la patrulla. Falta una patrulla. Mira que me las sabía todas. ¿Ya hemos saludado todas? ¿O me falta? Víboras. Víboras de Cascabel, adelante. Patrulla víbora. Anzuelo. Pues hasta pronto.